Paz de Cristo. Bienvenidos a nuestro estudio entre semana con la iglesia Uprising Church Rialto. Vamos a comenzar esta lección que es la segunda parte de una serie y comencemos con una oración. Señor Jesús, venimos delante de ti dándote gracias, Señor, por esta grande oportunidad de poder estudiar tu palabra. Suplicamos, Señor, que toques los corazones de cada uno de nosotros. Háblanos hoy, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. La lección se llama ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y es el parte número 2. Entonces, ¿cuáles son los 3 pasos necesarios para alcanzar la salvación del alma? En la pasada lección comenzamos a responder a esta pregunta y se estudió sobre la conversión del carcelero de Filipos, de Cornelio, la casa de Cornelio, y de algunos discípulos de Juan el Bautista que Pablo encontró en Éfeso. Y todos estos se encuentran en el libro de Hechos, si lo quieren estudiar de vuelta. Con base de dichos relatos, dijimos que Dios ha establecido 3 requisitos básicos para que alcancemos la salvación. Y número 1 es el arrepentimiento. Número 2, el bautismo en agua. Y número 3, el bautismo del Espíritu Santo. De estos 3 requisitos o pasos, ya hemos considerado el primero, que es el arrepentimiento. Y pues como ya sabemos, el arrepentimiento no es algo que nomás se hace un día antes de ser bautizado. Es algo que comienza ahí y luego cada día hacemos este ejercicio. Volvemos a arrepentirnos, ¿verdad? Y entonces lo que vamos a estudiar ahora son los otros 2 pasos. Y el segundo paso es el bautismo en agua. Y pues Colosenses capítulo 2, verso 12 nos dice que somos sepultados con Él, con Jesucristo, en el bautismo. La Biblia habla bautismo en agua como sepultura del viejo hombre, de la vieja vida pecaminosa. La palabra bautismo significa literalmente inmersión, y es por esta razón que las personas tienen que ser sumergidas en las aguas cuando es bautizada. Por ejemplo, tenemos aquí en Hechos capítulo 8, versos 36 en adelante. Dice, yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y su bautismo no dice que fue un rocío sobre la cabeza, no fue derramar un vaso de agua sobre la persona. Dice que cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Gloria a Dios. Amén. Entonces aquí podemos ver que el eunuco fue sumergido en las aguas y cuando salió de las aguas sucedió esto, ¿verdad? Cuando somos bautizados, nuestros pecados son borrados por el nombre de Jesucristo, que es invocado sobre nosotros en este acto. Primero de Juan capítulo 2 verso 12
nos dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido borrados, han sido perdonados por su nombre. Amén. Sin embargo, a pesar de que en la Biblia existen varios pasajes que demuestran que el bautismo en agua debe realizarse en el nombre de Jesucristo, hay muchas iglesias evangélicas que siguen la tradición de la Iglesia Católica Romana de bautizar a las personas usando los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al hacer esto, dejan de invocar el nombre de Jesús sobre la persona siendo bautizada y consecuentemente desobedecen el mandato bíblico de realizar el bautismo en el único nombre en el cual hay salvación. Y esto es según Hechos capítulo 4, verso 12. No hay otro nombre en que podemos ser salvos. Si se invocan los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, eso no son nombres, solamente son títulos, ¿verdad? La autoridad y el poder está en el nombre de Jesucristo. Verás, Hechos capítulo 4, verso 12 dice: y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es solo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, disculpa. Por eso, tú debes tener mucho cuidado, ¿verdad? Es bueno asistir a alguna iglesia evangélica, sí, pero es necesario que descubras si la iglesia que estás visitando cree y practica el verdadero bautismo en agua, el que la Biblia ordena, ¿verdad? Y ese es un principio, ¿verdad? Que si no lo creen, hay otras áreas también que a lo mejor también están fallando, ¿verdad? Estamos hablando de una salvación completa, ¿verdad? En toda su plenitud, ¿verdad? Y la Biblia nos dice que en Cristo está toda la plenitud de Dios, ¿verdad? Entonces, puede ser que están dando muy buenas enseñanzas, que tienen muy bonitas alabanzas, ¿verdad? Buenos predicadores, iglesias muy amables, ayudas para las familias, ¿verdad? Y para la comunidad y todo, pero si falta esto, hermano, entonces aún la salvación está en duda, hermanos. Amén. El tercer paso es el don del Espíritu Santo. Recibir el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Antes de subir al cielo, Jesús ordenó a sus discípulos que esperasen en Jerusalén y el descenso del Espíritu Santo. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 1, verso 4. Dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Y luego el versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y quizás uno está pensando, pues no pueden ser testigos antes de recibir el Espíritu Santo. ¿No caminaron los discípulos con Jesucristo? ¿No sabían ellos quién era Jesucristo? Y la verdad es que sí entendieron, pero no por completo. Cuando entendieron por completo fue hasta después de recibir el Espíritu Santo. Entonces sí fue revelado el nombre de Jesucristo a sus discípulos, aún a sus discípulos, hermanos. Amén. Pocos días después, cuando estaban orando, vino sobre ellos el Espíritu Santo
Y la palabra de Dios nos dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo que, como de un viento recio que sopló, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, que de todas las naciones bajo el cielo. Y esto se encuentra en Hechos 2, capítulo 1 al 5. Y luego aquí podemos ver la conversión, ¿verdad? En Hechos 4:13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaron y les reconocían que habían estado con Jesús. Gloria a Dios. Amén. Aunque aquellos primeros cristianos fueron totalmente transformados por el poder del Espíritu Santo, la transformación iniciada en vuestras vidas por el arrepentimiento y el bautismo en las aguas se hace evidente a través del bautismo del Espíritu Santo. Primero de Samuel capítulo 10 verso 6 dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y literalmente esto es lo que sucede cuando uno recibe el Espíritu Santo y sientes que como ahorita que estoy dando el estudio bíblico, cuando alguien está predicando, evangelizando a alguien más, uno sabe que ya no es uno que está hablando, salen palabras, vienen revelaciones, palabra profética, ¿verdad? Y sabemos que todo eso es Dios hablando por medio de nosotros, es Jesucristo que está morando en nuestros corazones, que está hablando a través de nosotros, hermanos. Y nos ven como otra persona, hermanos. Todo cambia. Ya una vez que has estado con Jesús, hay un cambio, hay una conversión, ¿verdad? Y eso no se puede negar, y toda la gente que tú conoces, los más cercanos, lo reconocen, hermanos. Amén. Cuando recibimos el Espíritu Santo, resucitamos de la muerte espiritual en que vivamos por el pecado. Efesios 2:1 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. Y no nomás eso, pero recibimos la verdadera vida por el Espíritu, por el mismo Espíritu. En Colosenses 2:12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Gloria a Dios. Amén. Entonces somos sepultados y somos resucitados. Gloria a Dios, recibiendo el Espíritu Santo. ¿Habías oído hablar del bautismo o la llenura del Espíritu Santo antes? Pues se trata de Jesús mismo habitando en nosotros. Por tanto, toma tiempo cada día, cada momento, ora y pídele a Dios que te llene con su Espíritu para convertirte en una persona bendecida, alegre y llena de paz. Amén. Romanos capítulo 14, verso 17 nos dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Mira, cuando uno recibe el Espíritu Santo y estás caminando con el Señor, comienzas a disfrutar el reino de Dios en su vida, hermanos.
Aquí, hablando de la justicia, la paz y el gozo del Espíritu Santo. Amén. Su comunión con Dios hace manifestar estas cosas en sus vidas, hermanos. Ya cambia su manera de ver las cosas. Y puedes entender que la vida es más espiritual que lo que estamos viendo, hermano. Amén. Y esa es una vida hermosa. Segundo de Corintios capítulo 5 verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Te conviertes en una nueva creación de Dios en Cristo Jesús. Para concluir, hermanos, este tema, recapitulando las 2 lecciones, hacemos la pregunta una vez más: ¿qué tienes que hacer para ser salvo? Pues primero, necesitas arrepentirte de tus pecados, ser bautizados en las aguas en el nombre de Jesucristo, y es importantísimo recibir el bautismo del Espíritu Santo que el Señor ya lo ha prometido en el nombre de Jesucristo. Amén. Hechos capítulo 2 versos 37 al 39. Ya lo hemos leído, pero lo vamos a repetir una vez más. Dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautízase cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esos somos nosotros, todos los que estábamos lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios nos llamó. Gloria a Dios. Nosotros no éramos judíos como para decir que nuestro padre era Abraham y nuestro Dios es Jehová, ¿verdad? No. A nosotros no se nos fue revelado primeramente como a los judíos, ¿verdad? Nosotros ahora estamos más de 2000 años después y el Señor nos ha llamado. Aún no siendo judío, aún no teniendo raíces judías, ¿verdad? Aún no mereciendo nada, por su amor, por su gracia, por su misericordia, hermanos, aquí estamos, ¿verdad? Y hacemos la pregunta: ¿has obedecido el plan bíblico de salvación? ¿Te has en verdad arrepentido de tus pecados? ¿Has sido bautizado en el nombre de Jesucristo? Y si aún no lo has hecho, estás a tiempo, ¿verdad? Aún todavía tienes oportunidad y nosotros le podemos ayudar con esto. Podemos llegar, ¿verdad? Y bautizarlo ahí en su hogar si es necesario, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Podemos hacer todos los arreglos para que se lleve a cabo esto. Lo importante es que creas en el nombre de Jesucristo, que Él es el verdadero Hijo de Dios, ¿verdad? Y que estás dispuesto a obedecer sus mandamientos, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Te digo, obedece a Dios y recibirás su poder, el poder de su Espíritu Santo. Gloria a Dios. Hay algunos que lo han recibido antes de ser bautizado, hay unos que lo reciben cuando son bautizados y otros que lo han recibido después de ser bautizados, ¿verdad? Lo importante es que obedezcamos el mandato: arrepentirse, bautizarse y recibir el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Dios los bendiga, hermanos. Eso ha sido el estudio de hoy, ¿verdad? Hasta el próximo jueves daremos el próximo estudio.
Gloria a Dios. Dios los bendiga a todos. Oramos para despedir. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por este plan divino de salvación que ningún hombre pudo maquinar ni pudo no lo pudo componer, solamente tú, oh Dios. En el nombre de Jesús, aunque no lo entendamos, Señor, que podemos aceptarlo en el nombre de Jesús. Aleluya. Llega esta palabra a cada corazón creyente para poder ser testigo y no creyente para que sea salvo. En el nombre de Jesús te lo pedimos una vez más. Amén. Dios los bendiga.